Hola y bienvenidos, magos del Excel. Soy Gustavo y hoy vamos a enfocarnos en cómo integrar fórmulas en los formatos condicionales y hacerlos así muchísimo más potentes. Imagina esto, tienes un listado de acciones y con solo usar un yes en una columna, toda la fila se resalta automáticamente, ayudándote a identificar de un vistazo las tareas completadas o las inversiones que están en marcha. O piensa en una tabla de inversiones, donde al instante puedes ver destacadas las acciones que estás siguiendo de cerca sin perder tiempo buscando entre datos dispersos. Y todo esto sin tener que mover un dedo, porque Excel lo hace por ti. Así que si quieres llevar tus hojas de cálculo al siguiente nivel, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Para este primer ejemplo, imagina que tienes este listado de acciones y deseas marcar automáticamente aquellas en las que estás interesado comprar. Para ello hemos añadido esta columna, en donde si yo pongo un yes, toda la fila se resalta de color amarillo. Por ejemplo, en esta fila de Amazon pongo yes y vemos que se resalta. O en esta de Google, yo deseo comprar acciones, pues bueno, le pongo un yes y la fila se marca de color amarillo. La clave de este ejercicio es que yo estoy destacando toda la fila en función de un valor que yo pongo aquí, que es el yes en este caso. Pero el valor que yo pongo en esta casilla no solo afecta a esta casilla, sino está afectando a toda la fila. Bueno, pues esto se consigue con formatos condicionales con fórmulas. Y este primer ejercicio, aunque es bastante sencillo, pero vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, aquí tenemos la tabla original y lo primero que vamos a hacer es insertar una columna. Para ello me pongo aquí, hago botón secundario, insertar, columna de la tabla a la derecha. A esta columna la vamos a llamar comprar y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle formatos condicionales de forma que cuando yo aquí ponga un yes se ilumine toda la fila. Por ahora no lo está haciendo, pero bueno, vamos a ello. Lo borro y me voy a formato condicional. En este caso ahora me voy a ir a nueva regla y me voy a ir abajo del todo que pone utiliza una fórmula que termine las celdas para aplicar formato y aquí es donde tengo que escribir la condición con la que trabajará el formato condicional. Como os decía, en este caso es muy sencillo porque simplemente tengo que decirle que si esta celda de aquí I6 es igual a yes, por lo tanto pongo entre comillas y me he de fijar que aquí esta fórmula tiene inmovilizada tanto las columnas como las filas. Bueno, pues la fila no me interesa que esté inmovilizada, por lo tanto le voy a quitar este dólar para que cuando yo arrastre la fórmula, para cuando arrastre el formato condicional, se arrastre también esta fórmula de aquí. Esta sería la expresión y el formato que quiero aplicarle es que se pinte de un color amarillo, que vamos a seleccionar en relleno. Este tipo amarillo. Le doy a aceptar y ya tendríamos tanto el formato como la condición. Le daré a aceptar y en esta pantalla de aquí veríamos cómo ha quedado la condición y el formato que se va a aplicar. Y aquí está diciendo dónde se aplica el formato condicional. Si os fijáis por ahora solo me la está aplicando a I6, que es esta celda de aquí. Y yo no quiero que me lo aplique solo a esto, sino quiero que coja todo el rango de la tabla. Por lo tanto voy a seleccionar todas las filas de esta tabla. Y ahora ya lo tendríamos. Le daríamos a aplicar, aceptar y en principio cuando yo ponga yes en cualquiera de estas celdas, entonces la fila entera de la tabla se iluminaría de color amarillo, se pintaría de este color. Si yo me voy a otra celda y pongo yes, vemos que se va marcando. Y cuando lo borro, también se borra el formato condicional. Bueno, este sería el primer caso. Pero este lo podemos llevar un poco más allá. Imaginemos, esta tabla forma parte de un dashboard o forma parte de un informe. Y yo quiero que estas filas se vayan iluminando, pero que no tenga que hacerlo yo manualmente, sino que quiero que se haga automáticamente en función de un criterio. Pues vamos a verlo. Aquí tenemos un pequeño dashboard. Y si nos fijamos, la tabla que teníamos nosotros es esta de aquí, y está perfectamente integrada dentro del dashboard. ¿Cuál es la gracia de este ejemplo? Bueno, pues que yo aquí tengo una tabla con la lista de acciones que he comprado y en el momento que yo añado aquí a mi cartera una compañía nueva, aparecerá aquí y se destacará en amarillo en esta tabla que teníamos antes. De forma que yo no tengo que ir poniendo aquí ningún yes, sino que directamente esta tabla leerá los datos de esta tabla de aquí y se iluminará si existe. Por ejemplo, ahora vemos que Facebook y Amazon están iluminadas en amarillo porque existen aquí,
Y si yo, por ejemplo, pusiera Google, que he comprado acciones de Google, también vemos que aparece aquí. Y si cogiera, por ejemplo, Apple, que la tengo por aquí, Apple, aparece aquí y también se ha iluminado aquí. Y si yo los borro para volver a la situación que teníamos al principio, en el momento que los borro y desaparecen de esta tabla, también desaparece el formato condicional de aquí. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a verlo. Bueno, pues me voy a poner en el inicio de la tabla y lo primero es entender cuál va a ser el criterio para definir el formato condicional. ¿Qué es lo que quiero yo? Bueno, lo que yo necesito es que en el momento que yo aquí ponga el nombre de una compañía, se resalte en amarillo en esta tabla de aquí. Entonces, ¿cuál sería el elemento común? Pues parece que es el nombre, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Me voy a formato condicional, administrar reglas, en donde voy a definir una regla desde el principio, administrar reglas, nueva regla, y le voy a decir que va a ser una fórmula. Entonces la condición sería que si esta celda de aquí, la D22, lo encuentra en esta tabla de aquí arriba, entonces que se pusiera de color amarillo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con un buscar V, por ejemplo. Le voy a decir que si D22 es igual a buscar V, y le voy a decir que me busque este ticker C22 en esta tabla de aquí arriba. Ahora yo me vengo aquí, selecciono toda la tabla, punto y coma, y le digo que quiero que me traiga la segunda columna, porque la segunda columna, la primera es el ticker y la segunda es el nombre, que coincidirá con esta de aquí. Pongo 2, punto y coma, 0 para que me traiga el valor exacto, cierro paréntesis, y he de fijarme que por defecto siempre me inmoviliza tanto las filas como las columnas, y yo quiero que la fila no esté inmovilizada, por lo tanto este dólar de aquí lo quito y el dólar este de aquí también lo quito. Y esta sería la condición. Bueno, pues ahora definimos el formato, que va a ser el mismo que el de antes, relleno de color amarillo. Le damos a aceptar. Le damos otra vez a aceptar. Y ahora nos quedaría el último paso, que es a dónde se aplica. Por defecto él me está diciendo que es la C22, que es esta celda de aquí que tenía señalada. Pero no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que se aplique a toda la tabla. Por lo tanto, selecciono toda la tabla. Le damos aquí. Aplicar. Aceptar. Y si nos fijamos, ya como tengo aquí Facebook y Amazon, pues ya me los ha resaltado de forma automática aquí. Meta, Facebook, Facebook y Meta, que es lo mismo, y Amazon. Y en el momento, por ejemplo, que yo compré acciones de Google, señalo aquí Google y aquí tengo los datos de la compra, si nos fijamos aquí Google también se ha puesto de color amarillo. Imaginemos ahora que compro Apple. Selecciono Apple y Apple se señala de color amarillo. Por último vamos a coger Disney y vemos que salen todos los datos de la compra y se marca de color amarillo en esa tabla de revenues. De esta forma, al usar fórmulas que están integradas dentro del formato condicional, conseguimos que los formatos que tenemos en esta tabla de aquí estén vinculados a otra información de otra tabla distinta, por ejemplo con esta tabla de aquí. Y hasta aquí llegamos, magos del Excel. Ahora tienes en tus manos el poder de integrar fórmulas con formatos condicionales, lo cual hará que tus hojas de cálculo tengan mucha más vida. Esta técnica no solo hará que resaltar filas de manera dinámica sea pan comido, sino que también te ahorrará un montón de tiempo y esfuerzo. Al dominar estas herramientas, podrás crear sistemas que se actualizan automáticamente según criterios específicos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la presentación de la información. Esto es especialmente útil en dashboards o informes, donde cada detalle cuenta. Así que recuerda, cuando combines formatos condicionales con fórmulas, lo que obtendrás es una visualización dinámica que cambiará por completo la forma en que interpretarás y trabajarás tus datos. Y eso es todo por mi parte. Si este tutorial te ha sido de utilidad, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Y quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios cómo planeas usar esta técnica en tus informes de Excel.
Y si sientes que quieres profundizar aún más en este tema, te dejo por aquí un vídeo relacionado que seguro te va a gustar. No te lo pierdas.